comenzar un nuevo tema y precisamente en este tema cambiamos un poco la tendencia de los últimos temas en los que no hemos, por recordarlo, ¿no? Hemos estado tratando con el control de tiempo continuo, que fue el primer tema de la asignatura, continuando un poco todo lo que viste en el curso anterior en automática, ¿no? Pues siguiendo todo el conocimiento que ya tenéis de anterior sobre sistemas en tiempo continuo, pues vimos primero el control de sistema en tiempo continuo y luego después los temas para tratar el control en tiempo discreto, ¿no? Y analizar primero todas las variaciones que hay en el bucle de control cuando se quiere utilizar un computador, las alteraciones que hay en las señales que circulan por el bucle de control y las consideraciones que hay que tener en cuenta para diseñar un control en discreto. Bien, bueno, pues después de todo eso, es fácil también muchas veces perder la perspectiva y pensar que estamos tratando, pues, que esto es una asignatura de matemáticas, básicamente, porque hay mucha manipulación matemática, trabajo en espacio complejo, hacer simulaciones en las que vemos gráficos, ¿no? Pero lo importante es siempre no perderle el sentido de que estamos trabajando con sistemas físicos, ¿de acuerdo? Para que podamos entender de forma completa lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces cuando me decís, bueno, esto se hace probando, no, hay que tener criterio, hay que saber lo que se está haciendo, lo que se quiere conseguir, cómo se puede conseguir y tener criterios para hacer cambios en los parámetros del controlador o de cualquier otra cuestión, haciéndolo de forma coherente con todo lo que hemos estado aprendiendo sobre dinámica de sistemas. Y ahora en este tema vamos a ver cómo con esos modelos, que es lo que hemos estado trabajando, que son esas funciones de transferencia, ¿vale? Esa relación entre la salida y la entrada a un determinado proceso o planta, ¿cómo obtenemos ese modelo? ¿De acuerdo? Bien. Pues ese modelo, pues evidentemente trataremos con un sistema físico, ¿no? De distinto tipo, como los que vamos a ver, por ejemplo, en este tema, o incluso muchos tipos más, ¿no? Cuyo comportamiento se regirá por unas leyes físicas que podamos utilizar para extraer unas ecuaciones que nos relacionen las variables que nosotros estamos interesados con las que trabajar, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues para eso, en principio, pues bueno, en este tema vamos a ver el modelado de sistemas físicos. Nos vamos a basar básicamente en sistemas eléctricos y electrónicos, mecánicos y electromecánicos, ¿no? Hay otros sistemas más, nos vamos a encontrar pues sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, ¿no? Cuando se trabaja con válvulas, ¿no? Y pistones, ¿no? Y trabajamos con aire a presión o con aceite a presión, ¿de acuerdo? También pues podrían ser sistemas químicos, ¿no? En los que hay algún componente o una especie de reacción entre distintos componentes y sostienen pues como resultado componentes diferentes, cambios de temperatura, presión, etcétera. Y también pues sistemas de nivel de líquidos, que se le llama pues movimiento, por ejemplo, del agua, ¿no? Entre distintos depósitos, o circulación por tuberías, etcétera. Y bueno, pues hay muchos tipos de sistemas, incluso también sistemas que no tengan nada que ver con un sistema meramente físico, como podría ser un sistema económico, ¿no? Como si fuera a ser, por ejemplo, el estudio de punto de vista macroeconómico, microeconómico, o, por ejemplo, incluso podría ser un sistema de tema sanitario, ¿no? Un tema que está lo tenemos muy presente en los últimos años, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, el control de una epidemia o de algún tipo de contagio, ¿no? De enfermedades. Bueno, pues pueden ser de muchos tipos de sistemas, ¿no? Lo que podríamos pensar sobre qué trabajar, ¿no? Y para el que tendríamos que obtener un modelo para poder trabajar con él y poder controlarlo y conocerlo y manipular sus variables, ¿no? Bien, bueno, pues entonces, en principio, lo primero que habría que establecer en un determinado sistema es utilizar un modelo, ¿no? El concepto de modelo, pues precisamente todos tenemos nuestra propia cabeza, creamos nuestros propios modelos sobre cómo funciona el mundo exterior, ¿de acuerdo? Entonces, que precisamente nos sirve fundamentalmente para tomar decisiones sobre las acciones que debemos de realizar para conseguir un determinado objetivo, ¿no?
Bien, bueno, pues entonces eso es algo que de forma consciente lo tenemos claro, ¿no? Entonces no hace falta mucha explicación y por lo tanto el modelo nos va a servir a la hora de tomar una decisión cuando tenga que realizarse una acción. En el caso de esta asignatura, ¿no? Pues como estaba hablando del tema de control, pues las decisiones de control las va a realizar un compensador que nosotros estamos diseñando para cumplir unas especificaciones de control, ¿no? Pues para poder hacer eso tenemos que partir de un modelo de la planta o el proceso, ¿de acuerdo? Que pueda darnos una relación de cómo va a reaccionar, qué acciones va a tomar cuando nosotros, pues, cómo podemos manipular ese tipo de acciones que puede realizar en el futuro, ¿no? Es decir, para ir tomando una decisión, pues necesitamos tener un modelo, ¿no? Bien, ese modelo es básicamente una función que va a relacionar las posibles acciones o salidas, ¿no? ¿No? Que va a tener como efecto el sistema, ¿no? En función de una determinada entrada, ¿no? Así que, pues para poder saber o conocer cómo funciona cualquier cuestión o cualquier sistema, cualquier elemento en el mundo que nos rodea, pues tenemos que obtener un modelo para poder trabajar con él y razonar sobre el proceso o la planta, ¿no? Bien, bueno, en este caso, bueno, como hemos estado hablando, pues precisamente nosotros tendríamos una cuestión, por ejemplo, algo que tenemos en la realidad, ¿no? En el que, pues, vamos a tener unos determinados resultados cuando se realiza unas determinadas acciones, ¿no? Y ese modelo que nos va a servir para relacionar esos efectos y esas acciones, ¿de acuerdo? Con esta función, ¿de acuerdo? Como estaba hablando aquí anteriormente, bueno, pues nos va a servir para poder ir tomando las decisiones para poder realizar unas acciones sobre ese proceso que luego nos conlleva unos efectos que son los que son unos efectos deseados, ¿de acuerdo? Como lo que nosotros establecemos como por ejemplo, las especificaciones de control, ¿no? Una respuesta deseada, lo que nosotros desearíamos que hiciera, ¿no? Bien, bueno, pues en cuanto a tipos de modelos hay muchos tipos, ¿no? Hay modelos mentales que serían pues la estructura en cómo nosotros realizamos los modelos de los objetos, de los procesos que hay en nuestro entorno, ¿vale? De nuestra forma personal, en nuestra mente. Y evidentemente esos modelos pues son estrictamente personales, ¿no? El cerebro de cada persona es diferente, trabaja de forma distinta y por lo tanto la descripción de ese modelo no es algo formal que podamos ni siquiera nosotros, entre nosotros, pues como mucho nos podríamos explicar, ¿no? Uno a otro, ¿no? Pero el cerebro de cada persona pues tiene sus propios, establece sus propios circuitos neuronales, ¿no? En el cerebro y por lo tanto son modelos que no tienen mucha precisión y son difíciles de definir, ¿no? De hecho, por ejemplo, supongo que a todos nos suenan las redes neuronales artificiales, ¿no? Que se usan en computación para aprender y poder dar un resultado en función de un aprendizaje que ha realizado anteriormente, pues esos son redes que simulan, como ya habréis escuchado seguramente, simulan un cerebro, ¿no? Están establecidas por elementos que se le llaman neuronas, ¿no? Con que aunque estén representados de forma computacional en un algoritmo, ¿no? En un computador, pero como símil biológico, ¿no? Pues serían neuronas que tienen sus conexiones, ¿no? Sus sinapsis, o sea, conexiones de unas neuronas con otras, ¿no? Y entonces el aprendizaje, pues simplemente aprende patrones, ¿no? Que nosotros simplemente le damos ejemplos y aprende, pues, cómo son, ¿no? Y luego nos puede dar un resultado que puede ser interesante, ¿no? Y así aprende a resolver un problema, ¿no? Bueno, pero eso es simplemente una red que ha aprendido de la experiencia y lo único que nos establece la red con los pesos y demás, pero ese modelo, si lo representamos de forma computacional, bueno, pues sí, ahí lo tenemos, ¿no? Pero es difícil de definir esa estructura, no es una única función, aprende a aproximar basándose en los ejemplos, ¿no? Bien. Bueno, hay otros modelos, ¿no? Que son, pues, como los modelos físicos, ¿no? Que serían de estudiar ya desde el punto de vista, pues, más formal, ¿no? Pues estudiar el comportamiento físico de los sistemas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En principio, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, si acordáis, pues uno de los problemas que resolvimos de un examen, ¿no? Del otro día.
Pues un barco, ¿no? Pues un barco, ¿cómo se mueve un barco en el mar, ¿no? Pues podríamos hacer, pues por ejemplo, modelos a escala y meterlo, pues en lugar de en el mar, pues en una piscina o en una bañera, si es muy pequeño, y tratar de imitar ese comportamiento. ¿Qué pasa? Que es muy difícil, ¿no? Porque, claro, las condiciones que podamos tener en el mar es muy difícil que las podamos tener en una piscina o en una bañera, ¿no? Es decir, tenemos en la escala y podría ser muy fiel la escala respecto a muchas cuestiones, pero por ejemplo, las condiciones de viento y de marea y eso, pues eso sí que es más difícil, ¿no? Y habría que reproducirlo todo y todo eso pues lleva un coste importante, ¿no? Luego, en cuanto a modelos, pues también, pues, por ejemplo, modelos dinámicos, pues, bueno, establecer modelos que sean parecidos a la realidad, pero con otro tipo de prototipos, ¿no? Que lo representen incluso de otro tipo de, algún tipo de analogía, ¿no? Es decir, pues si tengo un sistema de tubería, para yo lo represento como un circuito electrónico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el que la caudal es la corriente, la tensión es la presión, etcétera, ¿no? Y entonces hago una analogía, pues para poder establecer un modelo de forma física que sea parecido al problema real y que actúe de forma similar, ¿de acuerdo? Bueno, todos estos modelos, pues bueno, son difíciles, son costosos, son muy difíciles de manejar, ¿no? Y por lo tanto, nosotros lo que vamos a trabajar son con modelos simbólicos que nos representan el comportamiento de los sistemas de forma simbólica, de alguna forma, ¿no? Por un lado, pueden estar los no matemáticos, que estén descritos mediante nuestro propio lenguaje, ¿no? De forma lingüística, ¿no? O con grafos, gráficos, ¿no? Y esquemas. Y lo que nosotros verdaderamente vamos a utilizar, o hemos utilizado ya, ¿no? Y habéis utilizado incluso antes de empezar esta asignatura, ¿no? Son modelos matemáticos, ¿no? Es decir, nosotros pues nos vamos a relacionar la variable mediante funciones que nos establezcan la relación entre los parámetros que a nosotros nos interesan y de esa forma vamos a obtener una descripción matemática de cómo se comporta el sistema, ¿no? Ese proceso o esa planta, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacerlo a partir de unas ecuaciones, ¿no? Bien. Bueno, estos modelos, pues bueno, vamos a tener, pues si nosotros tenemos nuestro sistema real, pues tendríamos que establecer un modelo formal, ¿no? A través de unas determinadas ecuaciones, ¿no? Que luego podríamos introducir en un computador para que haga una simulación, ¿no? Y por lo tanto, al hacer una simulación, podríamos ver cómo se comporta frente a diferentes entradas, ¿no? Y luego eso también lo podríamos observar en el entorno real, ¿no? Es decir, si hemos hecho una simulación con una determinada tipo de entrada, pues podemos decir, pues vamos al sistema real, le vamos a introducir esa misma entrada y vamos a ver cómo se comporta. Y si lo hace de forma similar o hay diferencias, ¿no? Pues lo tendríamos que comparar con los resultados que nos ha predicho, pues, esa simulación que teníamos en un computador. Y entonces, pues podríamos ajustarlo, ¿vale? Y hacerle cambios para que ese modelo se parezca más a la realidad. ¿De acuerdo? Bien, esto sería, pues, por ejemplo, la fase que podríamos seguir para construir un modelo matemático, ¿no? Primero, obtener unas ecuaciones que nos describan el comportamiento real del sistema. Podríamos realizar unas simulaciones y luego compararlo con cuál es la realidad, ¿no? Y en ese momento, en este punto de comparación, pues poder realizar ajustes para hacerlo lo más parecido posible al sistema real, ¿de acuerdo? Y así tengamos una representación matemática y también representada en un computador también de nuestro modelo real, ¿vale? Nuestro sistema real. Bien, bueno, pues para realizar un modelo, ¿no? Primero, y es lo que vamos a ver luego, esto es muy genérico, pero luego lo vamos a ir viendo en cada uno de los tipos que vamos a ir entrando en este tema, ¿no? Bien, pues vamos a tener, en principio, cuando tengamos un proceso, una planta, pues para empezar, tratar de descomponerlo en sus sistemas lo más simple posible para poder estudiarlo de forma individual, ¿no? Bien, en cada una de esas partes, ¿no? Vamos a ir aplicando pues, las leyes que tengan que cumplir, ¿no? Ese tipo de sistemas físicos, ¿no? Es decir, leyes de conservación por la masa, el momento, la energía, ¿no? Y de esa forma vamos a conseguir para cada parte de ese sistema obtener unas ecuaciones que nos relacionen los distintos parámetros a los que están sometidos, ¿no? Y
y que vamos a tener y que nos van a relacionar cada uno de esos subsistemas entre ellos, ¿no? Y luego de esa forma pues conseguiremos obtener unas ecuaciones diferenciales, ¿no? Y aquí ya estáis viendo cómo con estas ecuaciones diferenciales ya podemos trabajar, ¿no? Evidentemente ya sabéis de dónde son las funciones de transferencia con las que hemos trabajado en los últimos temas, ¿no? Para tener la función de transferencia de la planta o del proceso, ¿no? Uso una función de transferencia que es una representación de un modelo en un plano complejo, en este caso complejo S en el caso de sistema de tiempo continuo o Z en el caso de sistema de tiempo discreto. Y esa función de transferencia la obtenemos al convertir al plano complejo correspondiente las ecuaciones que describen el funcionamiento de un determinado proceso, ¿no? O una determinada planta, ¿no? Bien, y eso parte, por ejemplo, en el caso de sistemas continuos, ecuaciones diferenciales, ¿no? Y como hemos visto en los últimos temas, pues en caso de sistemas discretos, pues ecuaciones en diferencias, ¿no? Bien, bueno, pues esas ecuaciones diferenciales luego las podemos utilizar en un software de simulación, como por ejemplo en MATLAB, ¿no? O representarlo incluso con un lenguaje gráfico como Simulink, o hay muchos más, ¿no? Y con eso hacemos simulaciones de ese sistema real que hemos modelado, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues entrando un poco más en materia, pues si nos vamos ya directamente a sistemas físicos para realizar este tipo de acciones que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Para ir obteniendo un modelo. Bueno, pues en este tema vamos a trabajar, pues por ejemplo, vamos a empezar con los sistemas eléctricos y electrónicos, ¿no? Bien, los sistemas eléctricos y electrónicos, pues bueno, pues evidentemente, como ya sabéis, ¿no? Ya sabéis de electrónica y también de teoría de circuitos, ¿no? Que ya habéis dado en cursos anteriores, ¿no? Pues los elementos que constituyen un circuito, pues para empezar, la parte más importante sería los que aportan la energía al circuito, ¿no? Por un lado, pues tendríamos pues la fuente de tensión que nos establecen una tensión constante, subborna, ¿de acuerdo? Para cualquier tipo de circuito que le conectemos, ¿no? Eso idealmente así, ¿no? En la realidad, pues no lo es, ¿no? Evidentemente tiene unos límites, ¿no? Bien, pues nos podría proporcionar la corriente necesaria manteniendo esa tensión constante en subbornas, ¿no? Esa sería una fuente de tensión, ¿no? Y también, bueno, una fuente de corriente pues sería aquella que nos establece una determinada corriente independientemente de cuál es la carga que nosotros, es el circuito que nosotros le conectemos aquí y la necesidad de tensión que pueda tener, ¿no? Siempre nos suministraría una corriente constante, ¿vale? Eso también, como digo, pues una fuente ideal de corriente, ¿no? Porque claro, si le pedíamos lo establecemos por un circuito que necesita una demanda, tiene unas demandas de tensión muy pequeñas, muy elevadas, pues es posible que esa corriente no pueda establecerla al nivel que nosotros nos gustaría, ¿no? Bueno, pues esto sería en cuanto a los elementos que aportan, ¿no? Energía al circuito, ¿no? Luego, en cuanto a los elementos que consumen esa energía, bueno, también tenemos dispositivos pasivos y activos, ¿no? Bueno, pues tendríamos, por ejemplo, en la resistencia, que ya sabéis, ¿no? ¿Cómo actúa? ¿No? Pues simplemente con una corriente que pasa por esa resistencia podríamos establecer la tensión que hay entre sus bornas, ¿no? Simplemente, siguiendo con la ley de Ohm, pues la corriente que pasa por esa resistencia, o bueno, más bien, la tensión que hay en sus bornas, ¿no? Es directamente proporcional a la corriente que pasa por ella multiplicado por la resistividad, ¿no? De esa resistencia que tenemos, ¿no? Aquí, pues bueno, aquí la energía pues se pierde por efecto de calor, ¿no? Que se va disipando en esa resistencia, ¿no? Y por lo tanto que nos está consumiendo pues el campo eléctrico, ¿no? Bien, por otro lado, pues tendríamos, por ejemplo, condensadores también, ¿no? Los condensadores, pues son, como ya sabéis también de electrónico, bueno, pues también son otros elementos que lo que hacen es almacenar un campo eléctrico entre sus placas, ¿no? Entre sus electrodos, ¿no? Como se suele denominar, ¿no? Es decir, tiene dos placas metálicas en el que por dentro pues se le suele poner un dieléctrico para que oriente pues las moléculas, ¿no? Que forman parte de ese dieléctrico, ¿no? Pues la pueda orientar en función del campo eléctrico y pueda almacenar una carga, ¿no? Bien, pues esa relación que hay entre los parámetros de un circuito donde se conecta un condensador, entre la corriente y la tensión entre sus extremos. Bien, bueno, le señalo aquí, pero esto es solo la tensión entre sus extremos.
pues podemos establecer una relación en la que la corriente depende, la corriente depende de la carga, de la variación de la carga respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Y de aquí, pues claro, podríamos establecer una relación ya directamente también con la tensión que hay entre sus extremos, ¿no? Simplemente, pues, haciendo la sustitución de la carga y definiendo, pues, la capacidad que tiene el condensador, ¿no? Y así tendríamos, con la variación de la tensión en los extremos del condensador, pues, la variación de la tensión de los extremos del condensador respecto del tiempo multiplicado por la capacidad de ese condensador, pues tendríamos la corriente que debería de circular por ese condensador, ¿no? Luego también tendríamos como otro elemento, pues, la inductancia, ¿no? Que es no más que una bobina, que es un hilo de conductor que está arrollado sobre un núcleo, ¿de acuerdo? Nuevamente ferromagnético, porque precisamente, pues por el efecto de que circula una corriente por ese conductor que está arrollado sobre un núcleo, ¿no? Pues ese movimiento de esas cargas a lo largo del conductor que está arrollado sobre un núcleo, hace que aparezcan, pues, se induzcan por un campo magnético por el interior de la bobina, ¿de acuerdo? De esa inducción, ¿vale? Y por lo tanto tendríamos un campo magnético que, pues, esa energía que le estamos proporcionando en punto del campo eléctrico, ¿no? Como campo eléctrico, pues se está traduciendo en un campo magnético, ¿de acuerdo? Y la corriente que circula por la bobina se puede establecer la relación en función del campo eléctrico que hay entre sus extremos, como la variación de la corriente respecto del tiempo multiplicado por la inductancia de esa bobina y tendríamos la tensión, ¿no? Bueno, luego también, por ejemplo, si utilizáramos esto, no solo para que tuviéramos un campo magnético, sino para que ese campo magnético tuviera algún tipo de efecto sobre otra parte de un circuito, ¿no? Pues nos llevaría a lo que es un transformador, ¿no? Como lo que tenemos aquí. Es decir, tendríamos, pues, una bobina y otra que estarían arrolladas, pues, sobre, por ejemplo, por el propio mismo núcleo ferromagnético, ¿no? O un circuito magnético formado por un núcleo que, bueno, que tiene una determinada forma y tiene una bobina, pues, arrollado a cada parte de ese circuito magnético formado por un armazón magnético, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, un núcleo de hierro que tuviera forma cuadrada o algo así, y la bobina, pues se cogieran cada bobina a un extremo, ¿no? Bueno, había distintas formas geométricas de hacerlo también por el hecho de maximizar ese campo magnético que se crea, o también el campo magnético que no se pierda y que atraviese totalmente la otra bobina, ¿no? Y el hecho sería que ese campo magnético que podríamos conseguir en un lado con una de las bobinas, ¿no? Como lo que hablábamos antes con ese campo magnético, pues al atravesar a otra bobina, ese campo magnético hace que aparezca una corriente en el conductor, ¿de acuerdo? Ese campo magnético atravesando el núcleo de otra bobina, pues nos induce una corriente en la otra bobina, ¿de acuerdo? De esa forma, en función de ese número de vueltas, ¿no? Porque esta inductancia, pues, está relacionada con ese número de vueltas que da el conductor a lo largo del núcleo, y por lo tanto esa relación que hay entre las espiras, ¿no? Que son cada vuelta de esta inductancia, ¿no? La relación que hay entre las espiras de una parte, ¿no? Que normalmente esto, como se denomina normalmente, que un transformador, que no será la primera vez, ¿no? Que lo escucháis, ¿no? Entre el primario y el secundario, ¿no? Pues esa relación, pues, nos va a establecer incluso, pues, esa relación de transformación que va a haber entre la corriente que tenemos en el primario, o incluso la tensión, y la corriente o la tensión que vamos a tener en el secundario, ¿de acuerdo? Y de esta forma, pues, podríamos transformar, ¿no? Conseguir que un determinado campo eléctrico, una determinada corriente, pues se nos transforme en otra diferente en otra parte del circuito. Bien, bueno, yo en esta parte voy a seguir hacia adelante, a no ser que me digáis lo contrario, ¿de acuerdo? Porque ya creo que lo conocéis de sobra, ¿no? Bueno, pues este tipo de circuitos, ¿no? Se estudian, pues evidentemente, como ya seguramente lo habéis hecho en muchas ocasiones, con ecuaciones de conservación de la energía, en el que, pues, por ejemplo, usando las leyes de Kirchhoff, pues tendríamos para el análisis de mallas
podríamos analizar por mallas o por nudos, ¿no? En función de cómo es la topología del circuito, ¿no? Es decir, y también qué parámetros queremos estudiar, ¿no? Que serían el fundamental, ¿no? Que habría que utilizar en este caso, pues por ejemplo, si tuviera una malla, en cada una de estas ramas vamos a tener una determinada tensión, ¿de acuerdo? No sé si lo estoy dibujando en el mismo sentido que están puestos aquí abajo. No. Vale. Bien, sí, porque está el E1G, que es este, ¿vale? Está en este sentido y este está en el contrario, ¿vale? Sería como la ecuación de aquí abajo, ¿no? También si se ponen todas las tensiones, pues se miden en el mismo sentido, pues sería la ecuación de arriba, ¿vale? Es decir, la suma de las tensiones en una malla deben ser 0, o bien la suma de las tensiones en un determinado sentido, ¿vale? Pues deben ser igual a la suma de las tensiones contrarias, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, y en cuanto a las leyes de Kirchhoff para los nudos, sería, pues si nosotros tenemos un circuito y queremos conocer las corrientes, pues en un determinado punto en el que se unen varias ramas del circuito, la suma de las corrientes debe ser nula. O bien, la suma de las corrientes entrantes deben ser igual a las corrientes salientes. ¿De acuerdo? De forma que se conserve pues, la energía, ¿no? En los dos casos. Muy bien, pues estas serían las leyes que aplicaríamos en el caso de estudiar circuito eléctrico o electrónico. ¿De acuerdo? Estas con incluida también la que hemos visto anteriormente en función de los elementos que conformen el circuito, ¿no? Como hemos visto antes, resistencia, condensadores, inductancias, ¿no? Bueno, pues ya que hemos visto eso, podemos ver y analizar un circuito, ¿no? Este circuito es muy sencillo, simplemente un circuito en el que tenemos una inductancia, una resistencia y un condensador, ¿no? El circuito LRC. Y, bueno, tenemos una tensión de entrada y una tensión de salida, ¿de acuerdo? Bueno, pues si aplicamos las leyes que hemos visto anteriormente, como por ejemplo conservación en la malla, ¿de acuerdo? Para empezar, esta tensión de salida, pues lo tenemos sencillo porque es simplemente la tensión que hay en las bonas de un condensador. Como hemos visto anteriormente, en un condensador la corriente la podemos obtener como la derivada de la tensión en las bonas de ese condensador multiplicado por la capacidad, ¿no? Aquí lo tenemos despejado al contrario para tener aquí la tensión, ¿no? Y esta sería la función, en función del tiempo, cuál sería la tensión de salida, ¿de acuerdo? La integral de la corriente a lo largo del tiempo dividido por la capacidad, ¿no? Bueno, pues ya tenemos una ecuación que sería la ecuación de salida. Y luego la otra ecuación la vamos a tener, pues, como hemos visto aquí, aplicando esa ecuación de conservación en la malla, ¿no? Bien, pues entonces en esta malla, pues tendríamos la tensión aquí que estamos aplicando como tensión de entrada, ¿de acuerdo? Y vamos a sumarle las demás tensiones. Las demás tensiones que nos aparecen aquí, bueno, pues si suponemos que la corriente sigue este sentido que hemos dibujado aquí, pues podemos decir que, claro, aquí va a caer una determinada tensión. Vamos a ponerle con el mismo, ¿no? E sub L. Y aquí en esta resistencia también va a caer una tensión, E sub R. Y aquí va a caer también una tensión, E sub 0, ¿vale? Que es E sub C, que es igual que la tensión de salida, ¿vale? Bueno, pues entonces simplemente la suma de las tensiones debe de dar 0, ¿no? O lo que es lo mismo, esta tensión que va en este sentido, va al contrario de todas las demás, estas consumen, esta está aportando tensión, por lo tanto, podríamos decir que E sub I tendría que ser igual a la suma de todas estas tensiones que se consumen en el circuito. Debido a la inductancia, como dijimos, esa tensión que tenemos en la bonas de la bobina, pues es proporcional a la variación de la corriente respecto del tiempo, multiplicado por la inductancia. Para la resistencia, resistencia por intensidad, ¿vale? Y en el caso del condensador, pues lo mismo lo hemos puesto aquí. Aquí está, esto es E sub 0, ¿vale? En este caso. Bien, pues ya está, ya tenemos ecuaciones que nos describen el comportamiento del circuito. Entonces, si nosotros en este circuito establecemos que esta va a ser la salida y esta es la entrada a la que estamos interesados como parámetro del circuito, pues simplemente tendremos que manipular estas ecuaciones para obtener el modelo. ¿De acuerdo? No hay ninguna duda, ¿no? Circuito sencillo. Bien, pues vamos adelante. Entonces, nuestro sistema, que es un circuito RLC, va a tener como salida la tensión E sub 0 y como entrada E sub I, ¿vale? Entonces, las ecuaciones anteriores las transformamos, como nosotros estamos trabajando con funciones de transferencia, la transformamos en ecuaciones
en el espacio, en el plano complejo S, usando la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, las dos ecuaciones anteriores, esta que tenemos aquí, se nos transforman en estas dos que vemos, ¿no? L por S por la corriente I de S, claro, las funciones temporales de la corriente y de la tensión, pues ahora dependen de S. R por I para la resistencia y 1 partido C de I de S partido S, ¿no? Y esto igual a I de S, ¿no? Y esta sería la ecuación de salida. Bueno, pues si nosotros de aquí arriba despejamos la corriente y la sustituimos en esta ecuación, de aquí abajo, pues ya se nos queda la tensión de entrada en función de la tensión de salida. Y ya pues podríamos obtener directamente nuestra función de transferencia. ¿Vale? Aquí la tenemos. Bueno, está puesto en dos partes, solo por ver que aquí en medio pues tendríamos esa corriente I de S, ¿no? Es decir, o bien lo hacemos desde el punto de vista matemático haciendo esa sustitución, como decía antes, o bien lo hacemos con diagramas de bloques. Es decir, un bloque que nos transforma de tensión de entrada en corriente, que sería con la ecuación de arriba, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí. Y luego de corriente a tensión de salida, ¿vale? Que es simplemente la ecuación de salida esta que tenemos aquí. Entonces la función de transferencia de esa parte sería 1 partido CS, ¿vale? Y así ya tendríamos la función de transferencia. Si reducimos bloques, pues nos sale lo mismo que si hiciéramos de formas algebraicas, ¿no? O manipulando las ecuaciones que decía anteriormente. Y esta sería la función de transferencia de un circuito RLC. ¿De acuerdo? Bien, bueno, como hablamos al principio, obtenemos un modelo, pues ya tenemos nuestro modelo. Nos relaciona la entrada y la salida, la tensión de entrada y tensión de salida, que es lo que nos interesa. Y como lo tenemos pues en forma de función de transferencia, evidentemente ya lo hemos hecho anteriormente, pues podemos meterlo en un computador para hacer simulaciones. Evidentemente, claro. Pues nos vamos a MATLAB, como ya sabemos hacerlo, ¿no? Y introducimos esta función de transferencia, ¿de acuerdo? Bueno, si le damos unos valores concretos a L, R y C, bueno, pues en este caso, por serlo sencillo, así, lo metemos como función de transferencia y ahí lo tenemos, ¿no? Y entonces podríamos ver, respecto a una determinada entrada, cuál sería la salida. Bueno, pues tan sencillo como que usamos, por ejemplo, una entrada escalón, pues por ejemplo, para una entrada escalón. Y aquí tendríamos la salida. La salida, bueno, nos podemos quedar y decir, ah, vale, muy bien, tenemos ahí una salida que... una salida, ¿no? Que tenemos pues una curva, ¿no? Pues esta curva pues tiene su determinada, tiene su interpretación física, evidentemente. Estamos tratando con sistemas físicos. Eso no me voy a parar de recordarlo durante este tema, ¿no? Es decir, es un circuito RLC, como hemos dicho aquí. Entonces, en esta gráfica que estamos representando, la entrada tenemos un escalón unitario, ¿no? Pues hemos puesto step, ¿no? La entrada es este escalón. Es decir, le hemos establecido como entrada una tensión es su I de T, que es una tensión de 1 voltio constante, ¿vale? Y la salida, pues nos ha dado, como tensión de salida, sería esta curva, es la función temporal de su 0 de T, ¿vale? Porque estamos viendo la respuesta temporal en el tiempo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo una curva en la que, pues, esta es la tensión en el condensador. Vemos que, pues bueno, pues se va cargando el condensador hasta que al final acaba cargándose con la misma tensión de la tensión de entrada, ¿vale? Es decir, tiene un sentido físico de lo que está ocurriendo ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues para avanzar estudiando este tipo de circuitos hemos puesto uno muy sencillo, pero si lo complicamos y ponemos, pues, vamos complicando esos circuitos, un concepto interesante para trabajar es la impedancia compleja, que creo que ya la habéis utilizado anteriormente, si no me equivoco, ¿no? Entonces, me voy a permitir que también lo veamos un poco rápido y si voy demasiado rápido me paráis en cualquier momento, ¿de acuerdo? En fin, el concepto es muy sencillo. La impedancia compleja, ¿no? Pues es que en un determinado, entre los dos terminales de un determinado elemento, ¿no? Pues sería la impedancia, pues la que esté dado, pues el cociente, ¿no? Entre la tensión en sus bornas, ¿no? Y la corriente, ¿de acuerdo? En la variable compleja es decir, con las ecuaciones transformadas, o vamos, ya con la transformada de Laplace, ¿de acuerdo?
Entonces, para un determinado elemento del circuito podemos establecer impedancia compleja y de esa forma podríamos construir las ecuaciones de forma mucho más directa. Y eso lo vamos a ver más fácil con un ejemplo, ¿no? Y partiendo también de lo que sería la impedancia compleja de cada elemento por separado, también para conocerlas de entrada, ¿no? Es decir, por ejemplo, impedancia compleja. Si tuviéramos, por ejemplo, una resistencia y un condensador en serie, como ya sabemos, resistencia y condensador en serie es la suma de las impedancias, ¿no? La impedancia para una resistencia, el cociente entre, como hemos dicho, la tensión E sub S entre I de S es R, ¿no? Porque como hemos dicho con la ley de Ohm, si sacáramos la ecuación como hemos visto al principio, la tensión es igual a R por I, ¿no? Pues entonces simplemente llevándolo al plano S y despejándolo, pues nos saldría eso. Para el condensador, para un condensador, como hemos dicho, la corriente depende de la derivada. La corriente es directamente proporcional con la capacidad a la derivada de la tensión, ¿de acuerdo? Como hemos visto en la ecuación anterior, ¿no? Que ya estaba aquí delante. A ver. Perdón, esta, ¿no? O bueno, esta es la integral de la corriente por la corriente la derivada de la tensión, ¿no? Es decir, que para este cociente de EdS partido IdS en el condensador, la impedancia sería 1 partido CS, ¿no? 1 partido S por la integral, ¿de acuerdo? De la corriente. Bien. Bueno, pues si están en serie, pues ambas impedancias se suman. Entonces la impedancia de una resistencia en paralelo en serie con un condensador, pues sería esta que tenemos aquí, ¿vale? Bien. Si tuviéramos elementos en paralelo, ¿vale? Pues entonces tendríamos que la inversa de la impedancia, ¿no? Pues lo podemos tener de la impedancia compleja, sería la suma de las inversas, ¿no? Es decir, debe ser un paralelo, ¿de acuerdo? Igual que cuando habéis en teoría de circuito, pues calculado, por ejemplo, la resistencia equivalente, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí por la diferencia, pues eso, aquí tendríamos pues 1 partido CS, que sería la impedancia compleja de un condensador, y 1 partido la impedancia compleja de una resistencia, que es R simplemente, ¿vale? Bien, pues esto sería esto de aquí, ¿no? En el que, si ponemos denominador común, pues tendríamos esto que estamos viendo aquí arriba, y la impedancia compleja, pues simplemente, pues sería la inversa de esto, ¿no? Porque esto era la inversa de la impedancia compleja, ¿no? Y aquí tendríamos, pues, cuál sería la impedancia de un paralelo de una resistencia y un condensador, ¿de acuerdo? Bien, de esta forma, aunque al principio parece un poquito más difícil, pero vamos, que es más sencillo para analizar circuitos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis las tablas, ¿no? De cómo serían las funciones de transferencia y la impedancia compleja, ¿no? Es decir, para una resistencia, pues la función de transferencia de corriente y tensión, cociente entre intensidad y tensión, pues sería 1 partido R. La impedancia compleja, pues lo inverso. En el caso de una inductancia, pues simplemente la función de transferencia sería 1 partido LS, ¿no? Si fuera una función de transferencia entre corriente como salida y tensión como entrada, ¿no? Bien, la impedancia compleja es la inversa de eso, ¿no? Y para un condensador, pues sería CS, la función de transferencia, y 1 partido CS en el caso de una de la impedancia compleja, perdón. Bien, vamos a ver cómo se aplicaría la impedancia compleja para que veáis la utilidad que tiene. Cogeríamos ese circuito que hemos tenido anteriormente, ¿vale? El RLC, aquí lo veis. Bueno, pues lo convertimos en impedancia compleja. Es decir, a esta parte de aquí, pues decimos que es Z1 y esta parte de aquí decimos que es Z2, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos Z2, que es un condensador, pues ya está, 1 partido CS. Y Z1, que es el serie de una inductancia y una resistencia, ¿vale? Una inductancia y una resistencia, la suma de la impedancia de las dos, ¿no? Resistencia por aquí y para una inductancia es L por S, ¿vale? Pues entonces Z1 es la suma de R más L por S. Y ahora, la función de transferencia del circuito, pues dividir E sub 0 entre E sub I, ¿vale? Bien, en E sub 0 es la tensión aquí en Z2 y E sub I es la tensión que hay, pues bueno, siguiendo la malla, igual, ¿no? Igual que antes, ¿no? La suma de las tensiones, tenemos E sub I y aquí
es de Z2 y E de Z1, que es la suma de las dos tensiones. Pues E sub I sería la suma igual a la suma de las dos tensiones, ¿vale? Por lo tanto, al final nos quedaría Z1 más Z2. Y por lo tanto, esta sería la función de transferencia del circuito. Si lo cambiamos y le ponemos la variable de cada una de lo que vale cada impedancia, nos va a salir exactamente la misma función de transferencia que hemos tenido antes, ¿vale? Entonces, con impedancia compleja, pues sería muy sencillo de establecer las ecuaciones, ¿no?, en el dominio de la variable compleja S, ¿de acuerdo? Y por lo tanto también de obtener la función de transferencia del circuito, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Pues vamos a ver qué ocurre con un circuito un poquito más complicado, ¿no? ¿Qué pasa con circuitos si conectamos un circuito tras otro, ¿no? Pues elementos en cascadas, ¿no? Es decir, ahí podríamos pensar que simplemente si ya hemos visto lo que sería un circuito RC, bueno, en este caso le hemos quitado la inductancia, ¿vale? Es decir, este que teníamos antes, ¿no?, en el que le quitamos la inductancia, ¿vale? Nos quedaría esto. Bueno, pues si estudiamos el circuito y sacamos su función de transferencia, vamos a ver que no es lo mismo que estudiar el circuito de forma independiente y luego multiplicar las funciones de transferencia, ¿vale? Y eso es porque los circuitos se van a cargar, ¿vale? Porque tienen componentes que van a hacer que se acoplen las corrientes y por lo tanto el consumo va a ser distinto en algunos elementos del circuito y por lo tanto como resultado pues se cargan los circuitos unos a otros, ¿no? Y por lo tanto no es la misma, no se obtiene el mismo resultado que con los circuitos de forma independiente y que no hubiera ese tipo de acoplamiento. Bien, por ejemplo, vamos a estudiar esto por mallas, ¿no? Tendríamos la corriente I sub 1 que hemos establecido en esta dirección y la I sub 2, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos una tensión de entrada y una tensión de salida. Bien, bueno, pues si estudiamos estas mallas, pues tendríamos en la malla 1, tendríamos esta ecuación de aquí, que sería pues la suma de la tensión E sub I igual a las tensiones que se consumen en esta malla, sería la del condensador y la de la resistencia, sumadas, ¿no? La de la resistencia, muy sencillo, R1 por I1, y la del condensador, I1 menos I2, porque la corriente I sub 1 va por esta rama, pero por esta rama, la corriente que circula por esta rama es la corriente I sub 1 menos I sub 2 que va en dirección contraria, ¿de acuerdo? Creo que aquí ninguna sorpresa, ¿no? Eso es lo mismo que habéis hecho seguramente hasta la saciedad y hasta cansaros, ¿no?, en teoría de circuitos, ¿no? Por lo tanto, creo que, aunque hayáis olvidado, pues seguramente lo estáis recordando ahora, ¿no? Bien. Bueno, la siguiente malla. La segunda malla, esta que tenemos aquí, nos daría esta ecuación. Es decir, la suma de las tensiones, tendríamos una tensión aquí en el condensador, que sería E sub 0 precisamente, otra que cae aquí en la resistencia y la que cae también en el condensador, que es la misma de antes. Ahí está el efecto de ese acoplamiento, ¿no? Es decir, tendríamos esta misma de arriba, ¿vale? Con la diferencia de la corriente, como hemos dicho antes, R2 por I2, porque es la única corriente que circula por esa rama, y por la otra rama, donde está el segundo condensador, solo circula una única corriente también. Y precisamente esta será la misma que la tensión de salida, ¿vale? Por eso tenemos aquí esta ecuación, que sería la de E sub 0, ¿vale? Y por lo tanto tenemos tres ecuaciones, ¿vale? Si hacemos la transformada a Laplace de estas tres ecuaciones y despejamos para obtener la función de transferencia, para tener como salida la tensión E sub 0 y la tensión E sub I como entrada, esta sería la función de transferencia que obtenemos, ¿de acuerdo? Eso lo podéis hacer vosotros para entrenar, ¿no?, y trabajar un poco el modelado de sistemas de circuitos, ¿no?, eléctricos, y ahí tenéis el resultado, ¿no? Insisto que es bueno que lo hagáis por vosotros mismos también para que sepáis cuáles son las complicaciones, si os sale y manipular las ecuaciones, etcétera, ¿no? Y acostumbraros, ¿no? Bien, pues bueno, pues si nosotros suponemos que las dos mallas son independientes, cuya función de transferencia de una malla es esta, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente, ¿no? No hay inductancia, pues igual que la anterior, pero quitándole la inductancia, ¿no? Pues si son independientes, pues podremos decir, bueno, pues la función de transferencia será la multiplicación de las dos. Bueno, pues este resultado no tiene nada que ver con el anterior, ¿de acuerdo?
Es decir, nos aparecen términos que aquí no están. Es decir, en S tenemos R1C1 y R2C2, por ejemplo, en ese cuadrado. Perdón. ¿Qué es esto de aquí? ¿No? Pero luego en S tendríamos R1C1 y R2C2, pero este término no lo vamos a tener aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues eso se debe al acoplamiento que hay entre los circuitos, ¿no? Así que cuando veáis, bueno, supongo que ya lo sabéis de electrónica, cuando se quieren conectar circuitos uno tras otro, si queremos que sean independientes, hay que poner una impedancia, un circuito entre ambas para desacoplarlos, ¿no? Que precisamente son de los que, como los que vamos a ver ahora también, que se utilizan mucho en electrónica y que seguramente ya lo conocéis, ¿no? Que son los amplificadores operacionales. Bueno, aquí también voy a ir muy directo y si en algún momento veis que es necesario pararnos un poco más, yo os lo he dicho, me lo decís y lo vemos con más tranquilidad, ¿no? Bien, pues son dispositivos electrónicos, ¿no? Que trabajan como un amplificador, ¿no? Que se utilizan y son fundamentales en electrónica analógica, ¿no? Y también en electrónica no lineal, precisamente porque también en la electrónica necesaria para hacer esos conversores analógico digital, digital analógico, pues también son importantes en cuanto a la conmutación, ¿no? Evidentemente, seguramente en esta asignatura ya lo hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Que hemos pasado un poco ligeramente, pero aquí es donde estudiaríamos en este tema, ¿no? Cuál es su comportamiento, ¿no? Pero ya lo habéis visto anteriormente que precisamente para implementar los controladores PID se utilizan amplificadores operacionales y también para los controladores y también, por ejemplo, para los circuitos de conversión de analógico digital, digital analógico, ¿vale? Como ya hemos visto en temas anteriores, ¿no? Bueno, pues las propiedades de un amplificador operacional ideal son aquellas que entre, por un lado, la tensión entre los terminales de entrada, ¿no? Tiene dos terminales de entrada, más y menos, es nula. ¿De acuerdo? Es decir, la tensión E positiva y E negativa son iguales, ¿no? Y esto es lo que normalmente, de forma general, se suele denominar la propiedad de tierra virtual o corto virtual, ¿no? Es decir, si nosotros una de estas pastillas la conectamos a tierra, aquí tendremos una conexión a tierra virtual, ¿no? Porque la tensión tiene que ser igual, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues otra propiedad más sería importante que la impedancia de entrada es infinita, lo que significa que si es infinita hay una corriente nula entre los terminales y por lo tanto por eso las tensiones deben ser iguales porque hay una corriente nula entre los terminales, ¿no? Bien, de hecho, el hecho de que tenga una impedancia infinita, pues también nos sirve para desacoplar el circuito que tengamos en este lado del que tengamos detrás, ¿de acuerdo? Luego, desde la salida, la impedancia que vemos en la salida es muy pequeña, ¿no? O nosotros la vamos a considerar idealmente cero, ¿vale? Entonces podría ser una fuente de tensión ideal, ¿no? Porque tendría una impedancia de salida cero o nula y por lo tanto podría suministrar pues, una determinada tensión independientemente de la corriente que tenga que la misma, ¿no? Independientemente de la corriente que se le demande, ¿no? Bien, bueno, pues y otra cuestión es que ya la relación como colofón, ¿no? De qué es lo que realiza, qué operación realiza este circuito entre la entrada y la salida es una amplificación de la diferencia que hay entre las tensiones de su entrada. Claro, vosotros me diréis, claro, es que si las tensiones de entrada y salida son cero, pues ¿cómo va a realizar la amplificación, ¿no? Pues por eso a la amplificación, pues es una amplificación muy elevada, ¿no? Que tiende a infinito, ¿no? Bien, bueno, estos son los circuitos equivalentes, ¿no? A los que se suelen representar para los amplificadores operacionales, en el que se establecen, pues, por ejemplo, esos amplificadores operacionales con una resistencia de entrada, esta que hemos hablado que es muy pequeña, y como la tensión de salida como está proporcionada por una fuente de tensión ideal, ¿de acuerdo? En el que la tensión proporcionada es la diferencia entre los terminales de entrada y la amplificación, ¿de acuerdo? Con una impedancia de salida muy pequeña, ¿no? Bueno, también se puede representar, ¿no? Sin ninguna conexión entre esos bornes de entrada, ¿de acuerdo? Pero con ese fuente ideal de tensión,
¿de acuerdo? Bien, estos son modelos que muchas veces los circuitos pues, se establecen y se ponen esos modelos equivalentes, ¿no? Pues para poder analizar los circuitos frente a algún tipo de condiciones, ¿no? En cuanto a cambio de tensiones corrientes o incluso frecuencia, ¿no? En cuanto a la señal, ¿no? Bien, bueno, aquí vamos a ver, y además también rápidamente, porque seguramente ya lo habéis visto en electrónica, cuáles son las configuraciones más habituales en un circuito con amplificadores operacionales, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, por comodidad y por hacerlo de la forma lo más rápido posible, pues lo más sencillo posible, pues vamos a utilizar impedancias complejas. Bueno, esta primera configuración se llama amplificador inversor y lo vamos a ver en el resultado, ¿no? Es decir, tenemos una tensión de entrada conectada aquí a esta patilla negativa del amplificador operacional y la patilla positiva la tenemos conectada a tierra, ¿vale? Por lo tanto, aquí la tensión, estas dos que decimos que son iguales, pues aquí vamos a tener lo que se denominábamos antes, que se suele conocer como tierra virtual. Si aquí tenemos 0 voltios, aquí también. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué ocurre si analizamos el circuito? Bueno, este lo vamos a analizar paso a paso, ¿no? Es decir, que por aquí, teniendo en cuenta la corriente I sub 1, ¿vale? Sería VI partido Z1, ¿no? Es decir, la corriente I sub 1 es esa porque va a ser la tensión V sub I menos 0, porque aquí tenemos 0 voltios, entre la impedancia que hay ahí, que es, perdón, he puesto R y era Z. Pues hemos dicho con una impedancia compleja. Y además porque así lo vamos a hacer más general. Bien, Z1, ¿de acuerdo? La corriente I sub 2, ¿cómo la calculamos? Pues bueno, pues la corriente I sub 2 pues será la diferencia de potencia que hay entre los extremos de Z2. De aquí, estos son 0 voltios y esto es V0, pues será 0 menos V0. La tensión. Y lo dividimos entre la impedancia, Z2. ¿De acuerdo? Bien. Si resulta que aquí tenemos 0 voltios y que sabemos que entre las dos patillas, como aquí va a haber, no hay corriente porque está conectado a tierra, por aquí tampoco va a haber ninguna corriente. Por lo tanto, I sub 1 debe ser igual a la corriente I sub 2 que se va a ir por ahí. ¿De acuerdo? Porque esto tiene una impedancia infinita y toda la corriente pues se va a ir por la impedancia más pequeña que es Z2. ¿De acuerdo? Uno de los principios que hemos visto antes, ¿no? Corriente nula entre los terminales, ¿no? Bien. Bueno, pues si igualamos I1 e I2, ¿qué es lo que tenemos? Pues tendríamos V sub I partido Z1 igual a menos V0 partido Z2. ¿De acuerdo? Pues de aquí, si despejamos para tener la función de transferencia, lo que tenemos es esto de aquí, ¿vale? V de 0 entre V sub I va a ser menos Z2 entre Z1. Y de aquí el hecho de por qué es un amplificador inversor, porque está amplificando la tensión de entrada e invirtiendo esa tensión. ¿De acuerdo? Bueno, pues de hecho, como también lo hemos estudiado con impedancia compleja, pues si nosotros le cambiamos esa impedancia, pues podríamos ver exactamente cuál sería la función de transferencia en cada uno de esos casos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos resistencias tanto en la realimentación, esta que tenemos aquí, ¿no? Con la patilla de salida conectada con la salida, y en la entrada, pues nuestra función de transferencia va a ser simplemente menos R2 partido R1, es decir, un valor pues constante, ¿no? Que va a amplificar siempre que R2 sea mayor que R1, ¿vale? Y en el caso de que no, de que sea menor, pues lo que va a hacer es reducir, ¿no? Bueno, y si ponemos un condensador en una de las dos partes, ¿no? Pues por ejemplo, como vemos aquí, en Z2, pues resulta que como la impedancia compleja de un condensador es 1 partido C, C2 en este caso, y aquí R1 sería la entrada, pues esa, tomando esta función de transferencia, Z2 menos Z2 entre Z1 nos va a salir 1 partido R1 C2S, ¿vale? Y si acordáis, aquí tendríamos el integrador, ¿vale? Sería la parte integral, ¿vale? Del circuito, que este circuito no valdría, este amplificador inversor con un condensador en Z2, ¿vale? Pues no, valdría para tener la parte integral del PID, ¿no? Que es ya lo que vimos en electrónica, perdón, en control analógico, ¿vale? Bien, ¿y si ponemos el condensador en la entrada? Bueno, pues en este caso la función de transferencia es menos R2 por C1 por S. Puede haber otras variaciones, es decir, ¿y si ponemos un paralelo de una resistencia y un condensador? Pues recordando que hemos visto antes cuando definimos la impedancia compleja,
es la resistencia entre 1 más S por R2 por C2, ¿no? Bueno, pues si eso lo ponemos en esta función de transferencia, obtenemos esta ecuación de aquí, en la que ya tenemos un polo que estará en un lugar determinado, no en el origen, en S igual a 0, ¿vale? Igual que antes. Bien, y si ponemos un serie en la realimentación, pues tendríamos esta función de transferencia. Si ponemos un paralelo en la entrada, pues tendríamos esta que tenemos aquí, ¿vale? Fijaros que me lo he saltado antes poniendo ese serie en la realimentación, aquí ya tenemos un 0, ¿vale? Bien, y si ponemos, pues, paralelos de condensador y resistencia, tanto en la entrada como en la salida, pues tendríamos esta función de transferencia en la que tendríamos por aquí un polo y por aquí un 0, ¿de acuerdo? Bien, pues eso serían los resultados que podemos tener con ese circuito de amplificador no inversor, perdón, amplificador inversor, y variando las impedancias, ¿no? En cada una de las partes del circuito. Bueno, como no me habéis dicho nada, me imagino que, bueno, seguís ahí y que no habéis tenido ninguna dificultad, ¿no? En lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el circuito amplificador no inversor. El amplificador no inversor, pues, consiste en conectar la tensión de entrada al terminal positivo, ¿de acuerdo? Y el negativo se conecta a tierra, pero a través de las impedancias, ¿no? Una de la realimentación y la otra directamente como entrada, pero conectada a tierra, no a una tensión. Bueno, pues en esta configuración, pues si hacemos exactamente lo mismo de antes, al final obtendremos que la función de transferencia en este caso es una amplificación, siempre que Z2 sea mayor que Z1, ¿no? Igual que hablábamos antes, ¿no? Donde precisamente la tensión no se invierte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso es el amplificador no inversor. Bien, pues esta es otra configuración típica del amplificador operacional, ¿no? Bueno, si no conectáramos ninguna impedancia, tendríamos lo que se denomina seguidor de tensión, porque tendríamos a la salida la misma tensión de entrada. Bueno, eso lo podemos ver claro, es decir, si ponemos la tensión de entrada en el terminal positivo y el negativo lo conectamos directamente a tensión a la salida, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues como tenemos aquí la misma tensión que la entrada, ¿vale? Pues esta corriente, bueno, pues en función de esta corriente no iría ninguna corriente por aquí y por lo tanto V sub 0 tendría que ser igual que V sub I, ¿no? Por los principios que hemos visto del amplificador operacional. Por lo tanto, la tensión de salida será igual que la de la entrada. Es decir, la salida sigue a la entrada, ¿no? La tensión. Bien, y este circuito pues, nos serviría, por ejemplo, para desacoplar otros circuitos que conectáramos delante, ¿no? Bueno, vamos a seguir con otras configuraciones. Otras configuraciones, por ejemplo, pues podrían ser el amplificador sumador inversor, ¿de acuerdo? Tenemos varias tensiones, conectamos varias tensiones a la entrada del amplificador, ¿vale? En este caso, en la patilla negativa y la positiva la conectamos a tierra. Por lo tanto, por esta conexión, siendo estas las tensiones conectadas a la patilla negativa y esta tierra, pues ya sabemos que va a ser inversor, ¿vale? ¿Por qué se suman estas tensiones? Porque si hiciéramos un sumatorio de todas estas corrientes, porque esta corriente que va por aquí se va a igualar a la suma de todas estas corrientes, ¿no? Por la ley de nudos, ¿no? ¿Vale? Entonces tendríamos una sumatoria de todas las tensiones, ¿vale? Y esta sería la función de transferencia, ¿vale? Las zetas complejas y la relación de cada una con cada una de las tensiones de entrada, ¿vale? Sería un sumatorio de todas las tensiones. Por ejemplo, este circuito pues se utiliza, si os recordáis, de cuando hablamos de los conversores analógico-digital, digital-analógico, pues para hacer el conversor de digital a analógico, ¿vale? Creo que lo he dicho bien, no me equivoco. Sí, exactamente. Porque, por ejemplo, para cada bit, ¿no? Le tenía un determinado peso, ¿vale? Y en función de si era positivo, de si era 1 o 0, ¿vale? Pues tenía un determinado valor la tensión de salida. Entonces ahí sumábamos, pues, lo que eran tensiones, por ejemplo, correspondiente pues, a un determinado bit, ¿no? Si fuera 1 o 0, y ya tendríamos el nivel analógico que le correspondería a la palabra digital, ¿de acuerdo? Pues este se usaría para esos casos, ¿no? Bueno, también podríamos tener el amplificador no inversor, en el que pues simplemente sería variar este circuito en el que la patilla negativa la conectamos a tierra a través de la impedancia y la suma de tensiones la hacemos
conectándola a la pastilla positiva. Es decir, es lo mismo que lo de antes, pero es lo mismo que lo anterior, pero conectándola a la pastilla positiva, ¿no? De esa forma es lo mismo que teníamos antes, fijaros, la misma función de transferencia, en el que tendríamos que la tensión de salida que no sería, no invierte la tensión, ¿de acuerdo? Y tendríamos el sumatorio de las tensiones y de la impedancia a la entrada, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a ver un poco del modelado de sistemas físicos, a ver si nos da tiempo de hacer un ejemplo y así tenerlo más claro, ¿no? Y si no, empezamos el próximo día desde este punto. Los circuitos, pues ya haremos también problemas de circuitos, pero claro, estos son mucho más familiares, por lo tanto hay menos problemas, ¿no? Pero iremos haciendo problemas de este tipo, tanto electrónico como mecánico, ¿no? Pero el mecánico nos vamos a parar un poquito más porque son menos habituales, ¿no? Y normalmente suele costar más trabajo, ¿no? Así que el próximo día pues seguiremos con los mecánicos, pero haremos problemas, no sé si al final del tema o a lo mejor entre medias, ¿no? Ya veremos. Bien, bueno, sistemas mecánicos. Los sistemas mecánicos, pues evidentemente tratan con una determinada situaciones, vamos, en una situación en la que se estudian el movimiento de los cuerpos, ¿no? Es decir, el movimiento, pues los cuerpos pues, que se han sometido a una determinada fuerza que le provoquen un movimiento y ese movimiento pues vendrá definido por la posición que tiene a lo largo del tiempo o por la velocidad que lleva el cuerpo o la aceleración, ¿no? Y todo eso también está relacionado, como ya sabemos, a través de las ecuaciones de la mecánica clásica, ¿no? Relacionado también pues con la masa del propio cuerpo, ¿no? Bien, bueno, pues suponiendo pues una partícula, ¿no? Como un punto, ¿no? Que se mueve en una única dirección, ¿vale? En una única dimensión, ¿de acuerdo? Bueno, pues su posición y su velocidad y su aceleración pues van a variar en función de una ley, ¿no? Que es la ley de Newton, ¿de acuerdo? En la que nos puede decir que nos dice directamente que el sumatorio de fuerzas, la suma algebraica de fuerzas con signo, con signo, las fuerzas que se oponen una a otra en dirección, ¿no? Pues la sumatoria de esas fuerzas, ¿no? Porque son vectores, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. La suma de las fuerzas aplicadas a un cuerpo es directamente proporcional a la masa por la aceleración del cuerpo, ¿no? Y en cuanto al movimiento, si son movimientos de traslación, si son movimientos de rotación, pues ya hay que tener en cuenta que ese movimiento es un movimiento de giro respecto a un punto o a un eje fijo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa ley de Newton aplicada a esas condiciones, pues nos indica que esa suma algebraica de los momentos o pares, porque ya estamos hablando de una fuerza multiplicada por una distancia al punto de aplicación de la fuerza, ¿no? Distancia del punto de aplicación de la fuerza al centro de giro, ¿vale? Por lo tanto, es un par. El sumatorio de esos momentos o esos pares es igual al producto de la inercia, ¿no? En este caso no es la masa, es la inercia, el momento de inercia del cuerpo multiplicado del cuerpo de un giro respecto a ese eje, ¿no? Porque cambiaría en función del eje de giro, multiplicado por la aceleración angular. ¿De acuerdo? Aquí se trabaja pues ya con otros conceptos, ya no son de fuerza, posición o velocidad y aceleración lineal, que son lo más habitual y estamos más acostumbrados, sino ya en términos de giros, pues sería en cuestión de, se utilizan pues el par, la velocidad angular omega y el desplazamiento angular teta. Bueno, bien, bueno, pues entonces, la segunda ley de Newton, como hemos estado viendo anteriormente, ¿no? De la mecánica clásica, pues nos establece que ese sumatorio de fuerza pues igual a la masa por la aceleración, ¿no? Bueno, nosotros en una situación concreta en la que tenemos una determinada masa, ¿no? Que se está moviendo a lo largo del tiempo de una forma determinada y está sometido a una determinada fuerza, bueno, pues podemos establecer esa relación entre la posición y la fuerza, ¿no? Porque precisamente si nosotros la aceleración la integramos, ¿no? Pues tendríamos, o sea, la aceleración es la derivada de la velocidad en la aceleración y la segunda derivada de la posición sería la aceleración.
¿De acuerdo? O sea, si nosotros integramos la posición, tendríamos velocidad, y si integramos la velocidad, tendríamos aceleración, ¿no? Bien, bueno, pues entonces, siguiendo esta relación que tenemos aquí, ¿no? La aceleración será en la variable compleja s con la transformada de Laplace, s por la velocidad o s cuadrado por x, ¿no? Que es la posición, ¿no? Y en el caso de un sistema de rotación, pues sería igual, ¿no? Este sumatorio de los pares pues sería igual a j por la aceleración angular. Y la aceleración angular, pues es la derivada de la velocidad angular y la derivada de la posición será la velocidad angular. Y si la derivamos dos veces será la aceleración, ¿no? Es decir, que esto lo podemos escribir como m por v punto dt, por ejemplo, ¿no? O también m por x segunda dt. O igual que aquí, j por omega punto dt, o lo que es lo mismo también, j por tita segunda dt. Y como veis, aquí ya con esta ecuación ya tenemos una ecuación diferencial que en función de lo que queramos estudiar, aceleración, que no va a ser muy habitual, velocidad, pues puede que sea, sobre todo velocidad de giro, menos en la velocidad lineal, o posición, o desplazamiento angular, ¿de acuerdo? Ya tendríamos una forma de establecer mediante una ley física, pues una ecuación que nos va a relacionar las fuerzas o pares con las posiciones o velocidades, ¿no? Y tendríamos una ecuación diferencial y por lo tanto podríamos establecer un modelo, ¿de acuerdo? De un sistema físico. Bien, bueno, pues los elementos que van a formar parte de un sistema mecánico lo vamos a representar de la siguiente forma. Por un lado, por ejemplo, una masa, ¿vale? Estamos hablando, para empezar, con sistemas mecánicos de traslación, en el que tendríamos, pues, por ejemplo, una masa que, pues, tiene un determinado movimiento, ¿no? Entonces, la fuerza que vamos a tener para una determinada masa, ¿no? Va, como ya sabemos, con la segunda derivada de la posición, ¿vale? Bueno, nosotros, pues con una determinada fuerza, vamos a representar gráficamente esa inercia como una fuerza que se opone al movimiento. Evidentemente, como ya sabéis, ¿no? De física, pues la inercia se opone al movimiento. Si nosotros aplicamos una fuerza sobre un determinado cuerpo, pues tendremos que vencer la fuerza de inercia, que sería esa masa, por la aceleración que queremos conseguir para que se mueva ese cuerpo, ¿no? Por lo tanto, esta sería la inercia de un determinado cuerpo, ¿no? En cuanto a movimiento de traslación. Y luego, por ejemplo, para establecer una determinada rigidez, es decir, un cuerpo que se pueda deformar, perdón, un cuerpo que se pueda deformar y que tenga una deformación elástica, ¿no? Pues va a ofrecer una determinada resistencia en función de esa deformación, ¿no? Bien, pues nosotros lo vamos a representar como un muelle, ¿de acuerdo? En el que la fuerza pues será directamente proporcional, en función de la rigidez del muelle, directamente proporcional a la deformación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros pues comprimimos el muelle, pues tendremos una fuerza contraria que nos hará intentando, por ejemplo, una fuerza en esta dirección en la que está representada aquí en este esquema, ¿de acuerdo? Bien, si nosotros elongamos el muelle, pues la fuerza del muelle sería la de tirar hacia adentro, ¿de acuerdo? Es decir, serían fuerzas que se opondrían a ese estiramiento del muelle, por lo tanto las fuerzas tendrían sentido contrario, ¿no? Y en el caso de una fricción viscosa, ¿de acuerdo? Pues las fuerzas que tendríamos en los extremos al realizar una determinada compresión o elongación de ese amortiguador, ¿vale? Sería directamente proporcional a la diferencia de velocidad en sus extremos, ¿de acuerdo? Es decir, la fricción viscosa pues depende de la velocidad en sus extremos, ¿no? Bien, pues por lo tanto, igual que en el caso del muelle, ¿no? Pues tendremos una determinada constante de fricción viscosa y nos va a relacionar la fuerza que vamos a obtener cuando se deforme este tipo cuando apliquemos una fuerza sobre este tipo de fricción o de amortiguador, ¿de acuerdo? Bien, bueno, en cuanto a otros elementos constitutivos, por ejemplo, imaginaros el tema de la cuestión de la palanca, ¿no? Como se ha
como seguramente habéis visto en algún problema de física típico, pues, por ejemplo, la fuerza, la relación que hay de fuerza entre los extremos, teniendo un punto de apoyo, la relación que hay entre esas dos fuerzas, pues estará dado por la longitud de la longitud de esa parte, de ese listón, ¿no? que nos separa desde el centro de rotación, ¿no? de ese eje con el extremo donde se está aplicando la fuerza. Es decir, esto es simplemente una suma de momentos, ¿no? Esta fuerza pues nos está aplicando un momento que sería F1 por D1 y esta F2 por D2. Esos momentos, si va a girar respecto a este punto, por el momento que tenemos en este lado y en este, si se van a mantener en equilibrio, pues deben ser iguales, ¿no? Y si son iguales, podemos relacionar la fuerza en función de esas distancias, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurriría con las distancias de desplazamiento que hay en sus extremos, pues también dependerán pues en función de la distancia que hay de cada extremo al punto de giro, ¿vale? El centro de giro, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que hemos estado viendo anteriormente, pues es decir, está claro que vamos a aplicar las leyes físicas, ¿no? De la mecánica clásica cuando estudiemos sistemas mecánicos, pues tanto de traslación como de rotación, ¿vale? Y la forma de obtener este tipo de relaciones, ¿no? La vamos a hacer pues siguiendo un procedimiento, ¿no? En el que vamos a, para empezar en un determinado problema, primero tendremos, cuando tengamos un sistema mecánico, pues tendremos que definir un sentido de desplazamiento, ¿vale? En cada una de las masas que tengamos ahí disponibles, ¿no? O sea, que conformen el sistema mecánico, ¿no? Bien, luego pues se calculará un diagrama del cuerpo libre, que ya veremos en un siguiente problema que vamos a ver como ejemplo, y luego cuando hagamos ese diagrama del cuerpo libre, que no es más que a cada masa la aislamos, la separamos de esa representación que es el sistema mecánico, ¿no? Y vemos qué fuerzas están aplicadas sobre cada una de las masas, ¿no? Y luego, finalmente, aplicamos la ley de Newton a cada masa para obtener las ecuaciones que nos van a relacionar todos los parámetros del sistema a través de esas masas, ¿no? Y las relaciones que hay entre los movimientos de cada una de ellas, ¿no? Bueno, como no va a dar tiempo a ver un ejemplo ahora con detenimiento, pues ya no hemos metido se nos está acabando la hora de clase, pues en la siguiente clase empezaremos desde aquí y veremos este primer ejemplo que está aquí en la diapositiva, pues lo veremos paso a paso y cómo obtendríamos las ecuaciones. ¿De acuerdo? Bueno, no me habéis preguntado nada en toda esta lección. No sé si tenéis alguna duda. Sí, una pregunta. Si en una masa, en lugar de aplicarse, o en un muelle, en lugar de aplicarse una fuerza, se aplica un desplazamiento, ¿cómo se calcula? Bueno, aquí, como hemos visto antes, en este muelle, si tú desplazas esos desplazamientos x1 y x2, están directamente relacionados con las fuerzas que aparecen en su extremo. Con esta ecuación. Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza, sabríamos cómo se desplazan sus extremos. O al contrario, si nosotros desplazamos su extremo, sabríamos qué fuerza nos va a aparecer como oposición a ese desplazamiento. Es decir, están relacionados. ¿De acuerdo? Vale, sí, creo que lo he entendido. Vale. Eso se va a ver mucho más de forma más sencilla cuando estudiemos este ejemplo, ¿no? Con un ejemplo siempre se ve todo más sencillo. Y bueno, como ahí ya que ha llegado al final de la clase, no quiero hacerlo rápido, así que mejor que lo veamos con calma y entonces la próxima clase empezaremos desde aquí, ¿de acuerdo?